en América Latina siempre molestó de alguna manera, por decirlo amablemente, la forma en que los Estados Unidos llevaba la relación con Cuba, no necesariamente porque la gente estuviera de acuerdo con el régimen cubano, sino porque desde una perspectiva de soberanía nacional se veía siempre que las cuestiones de los países de América Latina debían resolverse internamente y no desde desde intereses de fuera de la región. En definitiva, creo que esta propuesta fue lo que llevó al Papa a desarrollar una estrategia diplomática en que finalmente el presidente de los Estados Unidos se convenció que después de 50 y tantos años de apostar al derrumbe del régimen cubano, el régimen ahí sigue, e incluso se fortalece por el bloqueo que hace los Estados Unidos, y entonces podríamos decir que el Papa hizo un llamado a la cordura y por un lado los Estados Unidos van a levantar el bloqueo y por otro lado los cubanos tendrán que aprender a vivir sin el bloqueo. De alguna manera, se acusaba al régimen cubano de utilizar el bloqueo algo así como la fuerza del judoka, ¿no es cierto? Que el que se defiende en judo utiliza la fuerza del otro para defenderse a sí mismo. Entonces, ahora se destraba ese aspecto que también hería la sensibilidad de los latinoamericanos porque implicaba que una superpotencia trataba de definir desde afuera qué hacían los países, ¿no? Uh-huh. Desde otro lado, el Papa le interesa reposicionar a la Iglesia Católica en el contexto cubano. Y ahí tiene la conversión de dos antiguos alumnos de colegios jesuitas, Fidel Castro y Raúl Castro, que desde la primaria hasta la prepa estuvieron en colegios jesuitas, de reconciliarse y ahí juega su rol de papa jesuita. Entonces, creo que es muy interesante porque durante mucho tiempo el Vaticano jugaba la carta política del Departamento de Estado de los Estados Unidos como si fuera propia. Ahora el Vaticano está desarrollando su propia estrategia de política internacional en función de los intereses de la Iglesia Católica y de las minorías católicas y cristianas en el mundo. Entonces, y eso a veces no coincide con los intereses de los Estados Unidos, que en el fondo es una potencia protestante. Entonces, creo que el viaje del Papa es muy interesante desde muchos ángulos, ¿no? ¿Tuvo que ver la distensión entre Cuba y Estados Unidos? Es decir, vamos a decirlo, el relanzamiento de relaciones para que visitara. ¿El Papa? Sí. Sí, por supuesto. Si no, no hubiera venido entonces, es decir, como dices, el Vaticano hace política también. Por supuesto. Lo que primero iba a ir a los Estados Unidos, uh-huh, y después, evidentemente, su equipo le dijo, bueno, maestro, si vas a los Estados Unidos, a la ONU, a Filadelfia, etcétera, y está este arreglo entre Estados Unidos y Cuba, en que el Vaticano fue uno de los mediadores, aparte del gobierno de Canadá, entonces tienes que ir de alguna manera a cosechar lo que sembraste, ¿no? Uh-huh. Y ahí está. Vamos a decirlo, ¿qué deja esto entonces? Se ve con Fidel Castro, veo en la portada de La Jornada, El País de España también lo tiene. Soy republicano católico de Miami y no apoyo el embargo, dice el Papa en la visita de Francisco a Cuba. ¿Qué te deja la foto con Fidel que dice hay que servir, no servir, se le dice a los cubanos también? ¿Cómo interpretar todo esto? Bueno, en el fondo Fidel se reconcilia con la Iglesia. Él se casó por Iglesia, hizo su luna de miel en los Estados Unidos, estudió en el Colegio de Dolores en Santiago de Cuba y en el Colegio Belén en La Habana, que los dos son de los jesuitas. O sea, siempre fueron católicos. Lo que pasa es que, como muchos católicos, no estaban de acuerdo con la política del Vaticano, y menos que el Vaticano se pusiera a meterse en la política interna de Cuba. En definitiva, tanto él como su hermano, que los dos son alumnos de colegios jesuitas,
tenían un proyecto político y no iban a aceptar que sacerdotes católicos, la mayoría de origen español, que tenían toda la experiencia de apoyar a Franco en España, le fueran a definir lo que ellos planteaban para su país, después de una revolución popular con gran apoyo que trató y cambió las estructuras económicas de Cuba. Después vienen las otras cuestiones, si están a favor o en contra de ese proceso político, pero eso ya es una cuestión de ideología, como muy bien explicó el Papa, en que dice con toda claridad que no se puede mezclar la ideología con los proyectos, y la ideología es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Entonces ahí es donde Bergoglio hace un llamado a la cordura de todos los contrincantes y gana una gran autoridad moral, ¿no? Porque en definitiva ser aceptado por el gobierno de los Estados Unidos, no podemos olvidar que Obama es parte de una, en términos religiosos, es parte de una opción metodista de las iglesias afroamericanas. Entonces, no es católico. Esto es interesante. Entonces, conseguir que el presidente de la principal superpotencia del mundo le reconozca su autoridad moral, etcétera, es un triunfo desde todos los ángulos que quieras verlo, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho, Elio Masferrer, como siempre, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, hasta la próxima y saludos a los quienes nos están acompañando. Igualmente, Elio Masferrer, experto en temas de religión.